Hola, muy buenas tardes, señores estudiantes. Les agradezco que estén viendo los videos y estén compartiéndolos y también estén realizando los estudios con respecto a lo que es ahora mismo nos toca lo que es la contaminación del agua. Cabe indicar que este tipo de contaminación nos agrede a todos debido a muchas situaciones, que nosotros necesitamos agua también para vivir, también para preparar nuestros alimentos, para regar los cultivos, para darles de tomar agua a nuestros animales, para poder mover máquinas y muchos otros aconteceres. Y en tal virtud nosotros consideramos que el agua es tan prioritario que puede ser que llueva todos los días, pero a raíz que llueva todos los debemos de considerar muchos aspectos que no sabemos de dónde esa agua es evapotranspirada. Entonces no sabemos literalmente si es que nos está beneficiando esa agua o nos está provocando una lluvia ácida. Al provocar una lluvia ácida es el problema mayor que tenemos en nuestros cultivos. Para eso les voy a hacer un pequeño ejemplo. Por favor, este ejemplo es uno de los tantos que nosotros podemos considerar que ocurre frecuentemente en nuestra naturaleza. El efecto del sol sobre la faz de la Tierra para poder provocar el ejemplo de la lluvia ácida. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento nosotros tenemos municipal y luego del botadero municipal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gran poza, que son los lixiviados. Un agua putrefacta es el resultado de lo que la descomposición de todo lo que es el relleno sanitario en líquido. Pues bien, el sol hace su accionar sobre la faz de la Tierra, provoca la radiación, provoca la temperatura adecuada para poder empezar a hacer evapotranspiración, se va a las nubes que encontramos, metales tan pesados como nosotros nunca imaginamos que había en una laguna como esto de lixiviados. Pues bueno, el viento sopla y lo envía a un lugar determinado. Nosotros estamos acá en Machala, provincia del Oro, pero asumamos que esta nube la envía al sector La Cuca, en Arenillas, donde actualmente se siembra arroz de buena calidad. Pero ¿qué ocurriría? Esta agua no fue un agua pura, se evapotranspiró. ¿Y qué es lo que logró en sí? Llevarse toda esa agua residual, agua dura con metales y todo lo que tenía en este sector, en esta laguna. Va la lluvia con su nube sobre el sector La Cuca. ¿Y qué ocurre? Caen sobre las plantas de arroz. Sobre las plantas de arroz y es lo que forma en las hojas
un halo color amarillo en el borde de todo esto. Amarillo en el borde de todo esto, que significa una quemazón. El productor evidentemente agradeció por la lluvia. Nunca va a pensar que su planta está infectada. Tiene un problema mayor debido a que hubo una lluvia ácida. Le va a indicar que al trabajador que ha aplicado mucho fertilizante, que ha aplicado herbicida, que ha aplicado cualquier otra cosa, pero no tiene conocimiento de esto. La problemática del agua es tan grande en nuestro medio que incluso ha dejado zonas devastadas sin la producción agropecuaria. ¿Debido a qué? Debido a todo lo que estamos hablando. Este tipo de problemas que estamos hablando es muy grave y nosotros lo vemos cotidianamente. Ya no es un factor aislado, como en algún momento pudo haber sido. No, ahora es parte de el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la contaminación es tan grande, es tan agresiva, que la podemos encontrar en cualquier parte. Pero nosotros debemos de considerar una situación que la contaminación del agua debemos de controlarla y detenerla de un momento a otro. ¿Por qué? Porque puede ser que esté lloviendo, pero esa agua de la lluvia que ahora mismo nos está llegando va a llegar contaminada. Debemos de hacer lo humanamente posible para eliminar lo que son las contaminaciones. Nosotros tenemos, como por ejemplo, tenemos en Indonesia el río Citarum, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Ahí convergen más o menos entre 180 y 200 plantas industriales donde hay telas, industrias que forman telas. Y las telas no son todas blancas, las telas son de color. Y para poderlas teñir se utiliza grandes cantidades de químicos. Y esto hace que al teñir, luego al lavado, esa agua tiene que eliminarse. Uno, ciertamente, a ciertas compañías, unas cuantas, pero tampoco es que cumplen todo el requisito. Hay plantas de tratamiento de esa agua, pero la mayoría de estas, entre 180 y 200 industrias que se fabrican las telas, van directo al desagüe, van directo al río Citaron. Aquí les voy a compartir para que ustedes puedan ver lo que es el río Citaron y cómo afecta y cómo nos está afectando todos los días de nuestra vida. Aunque nosotros no estemos en ese sector de allá de Indonesia, se estima que por lo menos 2 camisas nosotros tenemos sobre la tela hecha, confeccionada en este país, en Indonesia. Veamos un poco este video, por favor. Todos y bienvenidos a Ecología Verde. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la contaminación del agua de ríos y lagos. Queremos tratar este tema de forma que no solo aprendáis más y tengáis más información, sino que suméis conciencia y también ayudéis a seguir concienciando a la sociedad sobre este grave problema. Si te interesa el cuidado del medio ambiente y la salud de todos, sigue viendo este vídeo de Ecología Verde y aprende todo sobre la contaminación de lagos y ríos, sus causas y consecuencias. ¿Qué es la contaminación de lagos y ríos? Existen muchos tipos de contaminación, pero a continuación nos centraremos en qué es la contaminación del agua de lagos y ríos y los tipos de agentes contaminantes que la causan, todos relacionados con las acciones del ser humano y con las actividades que desarrolla. La contaminación hídrica en ríos, lagos y lagunas se da cuando la calidad de las aguas queda comprometida
por la presencia de agentes de diverso origen que la desequilibran, haciéndola no apta para el consumo y, por ende, dificultando la vida en ella. Las principales fuentes y agentes de este tipo de contaminación son: contaminación por basura, productos extraños que arrojamos a los cauces de los ríos o lagos, como son latas, plásticos, envoltorios y un largo etcétera. Contaminación por desechos que llegan con aguas residuales. El agua residual ya es un contaminante. Contaminación por productos químicos y contaminación por desechos y vertidos industriales. Causas de la contaminación de lagos y ríos. Nos atreveríamos a decir que el 99,9% de las causas de la contaminación del agua o contaminación hídrica son por acción y actividades humanas. Algunas de las causas antrópicas de la contaminación de estas masas de agua son: vertido de desechos residuales que desembocan en ríos, lagos y mares. Vertidos industriales. Las fábricas a veces no cumplen con la legislación medioambiental e infringen las normas, provocando así grandes destrozos naturales al verter sus aguas sin filtrar en estas masas naturales. Vertidos de petróleo. Uso de pesticidas en agricultura, usados para los cultivos con el fin de maximizar las recolecciones y evitar los daños de insectos y otros animales. La deforestación conlleva la eliminación de árboles y otro tipo de vegetación que es la responsable del filtrado del agua de lluvia, absorción de esta por parte del terreno. Si lo eliminamos, estamos favoreciendo que el agua no sea frenada, sino que tiene vía libre para arrastrar todo el material que no se ha limpiado con la deforestación y todo el material erosionado por parte de la fuerza del agua. Y por último, también el aumento de las temperaturas o contaminación térmica. Puede entenderse esta causa como natural, pero si nos detenemos a preguntarnos el porqué de ese aumento, obtenemos como respuesta a las acciones humanas y el cambio climático, donde el gran responsable es el ser humano. Consecuencias. Las principales consecuencias derivadas de la contaminación de ríos y lagos o masas de agua son: alteración del ecosistema, pérdida de biodiversidad, eutrofización, que sucede cuando la composición de lagos en mayor medida y ríos se ve alterada por la presencia de fertilizantes u otros productos químicos, provocando grandes problemas en la biodiversidad acuática. Enfermedades, tanto en animales y plantas como en seres humanos. En el caso de animales y seres humanos, no solo por la ingesta directa de agua, también por la ingesta indirecta de otros alimentos que han absorbido el agua para su desarrollo. Y por último, mortalidad elevada en países donde no hay medios de depuración de las aguas. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha... Sí, señores estudiantes, aquí vemos lo que es el río más contaminado, que fue una parte de lo que les, como para que ustedes vayan dándose cuenta. Es una verdadera pena en siglo, justamente. Suki, suki, suki-san, acelera, comandando, que la Navidad llegó. Los ríos han sido de gran utilidad para el desarrollo de la civilización. Nos proveen de agua para satisfacer nuestras necesidades y una vía de transporte para comerciar y viajar. Pero desde el comienzo de la era industrial han estado siendo bastante maltratados con el aporte de sustancias y desperdicios con los que no pueden lidiar. Así, muchos cursos de agua se han convertido en verdaderos problemas ambientales, tanto para la vida acuática que sustentan, los mares en los que desembocan y para los humanos que dependen de sus aguas para poder subsistir. En este video hablaremos del río Citarum, que es considerado como el más contaminado del planeta, pero que a su vez es la fuente de agua potable para millones de personas, de riego para cultivos y de suministro para decenas de industrias. Un caso ejemplificador de la destrucción del ambiente que también sucede de forma similar en varias partes del mundo. Empecemos.
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Es una economía grande al punto de formar parte del G20, pero a su vez sigue siendo un país subdesarrollado que necesita inversiones y producción para crecer y satisfacer las necesidades de su población. Cuando la necesidad de crecer económicamente se topa con la falta de desarrollo y de planificación ambiental, los recursos naturales suelen ser los principales perjudicados. Esto fue lo que le sucedió al río Citarum, que es considerado como el más contaminado del planeta. Posee una concentración de plomo 1000 veces más alta que la permitida en el agua potable, y también otros metales peligrosos para la salud como el mercurio y el manganeso. También es literalmente un caldo de cultivo para microbios que pueden causar enfermedades. Superan 5000 veces el límite permisible de bacterias coliformes fecales, que provienen de las heces humanas y las de los animales. En el Valle del Río se estima que existen unas 200 fábricas textiles y muchas eliminan sus residuos a este curso de agua, especialmente químicos tóxicos tanto para los humanos como para diversas formas de vida acuática. Para colmo, la falta de infraestructura y de sistemas de recolección de residuos en buena parte de su cuenca son unas de las causas por las que el río luzca tapizado de envases plásticos, bolsas y toda clase de basura domiciliaria. Los vecinos se deshacen de lo que no les sirve arrojándolo a sus aguas. Después de esta descripción, imagino que no te dieron ganas de darte un chapuzón en las aguas de Citarum. A pesar de eso, los vecinos pobres de sus márgenes no tienen otra que utilizarlo como fuente de agua para consumo y para regar sus cultivos. Muchos de los que viven en la zona presentan extraños sarpullidos y enfermedades respiratorias por inhalar contaminantes. Un cuarto de las muertes de niños de entre 1 mes y 5 años de edad están relacionadas a las malas condiciones ambientales del Citarum, como la contaminación del agua y del aire. Pero a pesar de su grado de polución, aparte de los habitantes de sus costas, son millones los que beben del Citarum. Aporta hasta el 80% del agua de Yakarta, la capital de Indonesia, y es la fuente de riego para el 5% del arroz que se produce en el país. También es utilizado para generar energía hidroeléctrica para Java y para la vecina isla de Bali. Los últimos años, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y asegura que dejará limpio el río para 2025, una tarea que parece titánica y que ha fracasado las últimas décadas bajo administraciones locales. El problema de la contaminación de los ríos no es algo que afecte solamente a los que viven en sus márgenes, sino que es un problema para todo el mundo. El 95% del plástico de los océanos no viene de la gente que tira envases de plástico directamente al mar, sino que proviene de 10 ríos que arrastran este material no biodegradable. El Ganges y el Indo en la India, Yangtze, Río Amarillo, Las Perlas y Hai en China, el Amur en Rusia y China, el Mekong en Indochina y el Nilo y el Níger en África. El manejo del agua dulce es de vital importancia en un planeta cada vez más poblado y cada vez se volverá más valiosa. De hecho, hace pocos meses el agua potable ha empezado a cotizar en la bolsa de valores. El río Citarum es un ejemplo extremo de no valorar algo que es muy útil, pero parece gratis y al alcance de todos hasta que se ven las consecuencias y el costo de no cuidarlo. Espero que les haya resultado interesante el video. Señores, como pudieron ustedes escuchar, el problema tan grave que se tiene. Lo dijeron como 200 empresas constituidas que son las que afectan directamente al río. De ahí el 5% es lo que se toma de esa agua, de ahí se toma el 5% para el riego del cultivo del arroz. Imagínense qué calidad de arroz ellos están consumiendo. Si nosotros sabemos bien que eso es sumamente fuerte, más fuerte incluso que una lluvia ácida, este tipo de agua. Ellos saben bien el problema que tienen, pero solucionarlo no lo quieren solucionar. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Indonesia la mano de obra es sumamente que económica. Entonces a ellos se les hace más fácil llevar a todas sus industrias de la China, de distintos países, les hace fácil llevar para allá todas sus industrias, mueven para allá, pagan pequeños aranceles por, lo, por los impuestos que tienen que pagar
pero la mano de obra les resulta sumamente que económico. Entonces nadie les pone una multa ambiental debido al problema de contaminación. No, entonces esa gente sigue estando en lo suyo, nunca se va a detener mientras no haya verdaderas leyes que puedan apoyar al ciudadano común para poder liberarse de tanta contaminación. Esto va a seguir bien, va a seguir siendo así. A continuación, jóvenes, eh, les indico otro video con el cual creo que ya todos estamos un poco familiarizados, lo que es el ciclo de agua y su contaminación. Lo he puesto, ¿por qué? Porque es parte de nuestra vida, es parte del ciclo que nosotros tenemos y es el diario vivir de todo lo que nosotros. Por favor, vean bien porque hay que sacar un resumen para que ustedes se puedan dar cuenta de la situación tan grave que estamos pasando. Mediante el ciclo de agua, el agua se recicla una y otra vez. El sol calienta el agua de los océanos, ríos y lagos y la convierte en vapor de agua que se evapora en el aire. Las plantas pierden vapor de agua durante la transpiración. El vapor de agua se enfría y vuelve a convertirse en minúsculas gotitas de agua que forman una nube. Esto se llama condensación. En la nube, las gotitas de agua se unen para formar la lluvia. Esto se llama precipitación. Cuando el agua cae al suelo, algunas gotas se filtran en el suelo, otras se mueven por la superficie y otras se introducen en la tierra para convertirse en agua subterránea. El agua subterránea es el agua que se encuentra debajo de la superficie de la tierra. El ciclo es interminable. El agua sigue moviéndose y cambiando de sólida a líquida y a gaseosa una y otra vez. El agua es uno de nuestros recursos más preciados y básicos, lo que significa que debemos saber qué causa su contaminación para poder evitarla. Existen fuentes directas e indirectas de contaminación del agua. Entre las fuentes directas de contaminación se incluyen los residuos tóxicos de diferentes industrias que se vierten en lagos, ríos y océanos. Las fábricas vierten residuos peligrosos en las vías fluviales. Estos se derivan de la fabricación y se introducen en el agua superficial y subterránea, lo que hace que el agua no sea segura para todos. El agua se está envenenando, lo que contamina los alimentos o mata a los animales del océano. Los alimentos contaminados pueden causar daños en el sistema nervioso o la muerte. Algunos métodos de explotación minera tienen efectos devastadores sobre el medio ambiente y la salud pública. Por ejemplo, erosión de laderas expuestas, derrumbes de minas, presas para almacenamiento de residuos y encenagamiento de ríos. Estos también pueden contaminar el agua subterránea y superficial con productos químicos de los procesos de explotación minera. Las aguas residuales o el estiércol animal que no se han tratado correctamente llegan al agua y dan lugar al crecimiento de materia cada vez más orgánica. Los descomponedores crecen muy rápidamente y consumen gran cantidad de aire. Esto da lugar a niveles bajos de oxígeno que provocan la muerte de otros animales. Señores, literalmente, esto es lo que está pasando. Ustedes han podido ver en el vídeo mucho más claro. Siempre les estoy indicando, pero contaminación y asimismo la formación de las lluvias. Tenemos un planeta, tenemos medio ambiente, nada más, porque el otro medio ambiente ya se terminó, ya se evaporó. Ya cuando nosotros hemos llegado, ya cuando nosotros estamos acá, ya ha llegado, solamente hemos llegado a la mitad del ambiente. Por eso es lo que tenemos solo medio ambiente. Y ese de ahí lo tenemos que proteger entre nuestro hogar y el lugar de trabajo. Principalmente que son dos ambientes que nosotros los visitamos 5 de 7 días a la semana. Y si tenemos el recurso del agua, pues también debemos de cuidarlo, porque como se pueden dar cuenta, cada día se utiliza y se recicla más el agua. Va a llegar el momento en que ya no se va a poder reciclar tanto el agua y las contaminaciones van a ser mucho más severas.
debido a que ya no hay corriente de agua o de pronto ya no tenemos un río subterráneo libre de contaminación por estar mucho contaminado en la superficie. Esto de aquí hace que vaya descendiendo los contaminadores, cualquier tipo de contaminadores que sea, y vayan a entrar a una corriente submarina de agua, una corriente que está bajo el nivel del subsuelo. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Va a contaminar pozos de agua que se van a ver afectados. Ya no vamos a tener de dónde tomar agua y todo lo demás. Esta materia de educación ambiental no es para hacerle dar temor a nadie, sino para hacerlo llamar y tener conciencia de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que ha pasado, de lo que está pasando y de qué es lo que puede ocurrir. A continuación, jóvenes, les presento otro vídeo para que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué hemos dejado de hacer para lograr llegar a tener una contaminación tan agresiva como la que nos presenta este video. De plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo.
Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Señores, ustedes pudieron ver la gravedad de lo que está pasando. Pero así también como hay una contaminación agresiva en el mar, también hay alguien que prevé la solución. Y este es un arquitecto de origen colombiano que hace casas tipo Lego. Con el mismo plástico, él sale y recolecta el plástico y entonces él hace su fórmula. Y asimismo, él está contribuyendo a descontaminar, pero ¿es debido a qué? Debido a lo que ellos tienen, la contaminación sumamente que grande y agresiva. Casas tipo Lego, Colombia. Exactamente. Aquí vamos a poder ver cómo ver atentos, señores estudiantes. ¿Por qué? Porque debido a esta situación, el plástico que tanto contamina el agua, pues hay un sudamericano que ha hecho esto de aquí, ¿sí? Fíjense bien el precio de la casa, en pesos, luego lo traducimos a dólares y también la medida, la dimensión. Hola, soy Oscar Méndez, el arquitecto que transforma plástico reciclado en viviendas y les voy a presentar la vivienda que hacemos. Es un material resistente, no le va a pasar absolutamente nada con el golpe, resiste mucho más que cualquier otro material tradicional. El proceso que nosotros hacemos es un proceso de extrusión, entonces llenamos un molde y después con un hidráulico desmoldamos para obtener este tipo de productos con los que armamos este tipo de muros. Y se traslapa y se juntan uno sobre otro como un Lego, es demasiado sencillo para construir viviendas como en la que estamos o salones de clase. Una de las cosas buenas que tiene este material es que transferimos el problema del plástico, que son los 500 años que demora en biodegradarse, lo transferimos a un material de construcción. Entonces podemos hablar que esto es un material de construcción de 500 años también en comenzar a biodegradarse. Esa es pues la durabilidad que puede llegar a tener una vivienda de estas. Somos sismo resistentes, el material cuenta con cálculos estructurales y tenemos los laboratorios de cada pieza que demuestran que finalmente cumplimos con la norma. Bueno, esto es muy sencillo, con una capacitación realmente corta que nosotros les demos ya quedan con el conocimiento para armarlo. Precisamente como funciona como un Lego, se arma igual, como un Lego, con un martillo, con una llave puedes armarlo. Por ejemplo, aquí ya simplemente es cuestión de empujar el perfil y ya tienes también el marco de la ventana. Una casa como esta, de este tamaño, demoran 5 días, 4 personas. 4 personas que no tengan ni idea de construcción.
Digamos que también el mercado nos está pidiendo que seamos incrementales en altura, entonces estamos comenzando con los desarrollos para poder llegar a 2 o 3 niveles incluso. Estamos destinados a cualquier tipo de público, pero nuestro objetivo es poder llegar finalmente a personas en pobreza extrema, a personas que realmente no tienen cómo acceder a una solución de vivienda. Frente al mercado tradicional tenemos muchas ventajas. Primero, no requieres mano de obra especializada. Segundo, el tiempo que te demoras en construir una vivienda. Tercero, la calidad del material como tal y la durabilidad que va a tener en el tiempo. El agua no le va a atacar y no le va a pasar absolutamente nada porque finalmente es plástico, entonces es impermeable, es termoacústico, estructuralmente también se comporta bien. Nosotros no cobramos por metro cuadrado, cobramos por kilo procesado. Entonces nuestras viviendas pueden comenzar a partir de los 12 millones hasta esta de 40 metros, tiene un costo de 15 millones aproximadamente. En este momento estamos participando. 15 millones de pesos significan $3.991 por 20 metros cuadrados. Ustedes pueden imaginarse qué tan económico sale. Es tratar de tener una casa acá en Ecuador con ese costo es imposible. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta, lo que afecta a alguien para otra persona es una bendición. Ciertamente, en el mar tenemos un problema bien grave de contaminación por plásticos, pero este arquitecto no deja que lleguen al mar, sino los va cogiendo todos y los empieza a trabajar. De eso se trata, señores, de descontaminar, inventar algo para poder continuar y no seguir contaminando, sino más bien ser parte de la solución. En un concurso de emprendimiento social y ambiental que se llama Chivas de Venture y quisiera invitarlos por favor a que voten. Quedar en el primer puesto depende de ustedes. Hemos dejado a Colombia de segundos en 3 semanas, nos quedan solo 2 semanas, entonces quisiera invitarlos por favor a que entren a www.theventure.com o en la página de Facebook de Conceptos Plásticos o en el Facebook de Chivas Regal Colombia. Bueno, señores, como ustedes pudieron darse cuenta bien, la situación, la problemática. La problemática en sí es la contaminación de mar. Ya vamos a ver contaminación de río. Pero hay alguien que siempre saca la cara y en este momento lo ha dicho, no, paren aquí y vamos a reciclarlo todo. Eso mismo es el problema, ¿no? El problema es que todos siempre de una u otra manera se la pasa diciendo, no, que hagan otro, pero nadie da el primer paso. Pero este señor sí pudo dar el primer paso, no ha tenido problemas hasta el momento, sigue con su compañía adelante en un buen desarrollo. Ellos están haciendo lo justo, 20 metros cuadrados, vale 15 millones de pesos, que serían como $3.391, que es sumamente económico. Acá las casas frecuentemente se construyen de 7 por 9, son 63. Y si usted quiere repetir 20 veces, perdón, 3 veces los 15 millones, más o menos le va a salir cerca de los 10.000 dólares, una casa que es es sismo resistente. Usted la puede pintar del color que sea, si quiere diariamente, que no le va a pasar nada. Esa casa tiene una durabilidad de 500 años. Si llueve demasiado, no se le va a mojar, no se le va a romper. Si también hay un incendio, no se le va a derretir. Entonces esa casa es sumamente que cómoda, es sumamente que fresca, por el tipo de la construcción del producto. Asimismo, entonces, lo que para un lado es contaminación, para ellos ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque tiene fuente de negocio, fuente de trabajo. Ahora mismo vamos a ver este video, por favor. Contaminación del agua por la minería en Ecuador. Esto es aquí mismo en Ecuador, en la Amazonía. Medio siglo después de que comenzó la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, la contaminación sigue pasando factura en la selva. Texaco lo que hizo fue realmente
aquí en la Amazonía ecuatoriana causar un desastre ambiental por su ambición económica, sin respetar la vida de quienes vivimos acá, sin respetar la vida de la naturaleza, del ambiente. Todo comenzó en 1967, cuando brotó petróleo del primer pozo en Lago Agrio, en plena Amazonía. La perforación fue obra del consorcio estadounidense Texaco Gulf. Aquel primer pozo del Lago Agrio cerró en 2006 tras generar casi 10 millones de barriles. Pero en 30 años de actividad, la compañía perforó 356 pozos alrededor de esa zona, cada uno de ellos con fosas de retención que recogían restos de petróleo, desechos tóxicos y aguas contaminadas. Según la Unión de Afectados por Texaco, unos 60 millones de litros de petróleo se vertieron al medio ambiente, contaminando el agua que se usa para beber, pescar o bañarse. Todo eso era intencional. Sí, todo era intencional, no era un accidente. Esa es la gran diferencia. Lo hicieron con pleno conocimiento de hecho, sabían lo que estaban haciendo con tal de ahorrarse el dinero. Estos pozos que salpican la selva amazónica ecuatoriana produjeron la que a menudo es considerada una de las peores catástrofes petroleras de la historia. Activistas y pobladores han emprendido una larga y difícil lucha legal contra Texaco desde 1990. La empresa sostiene que gastó 40 millones de dólares en la limpieza medioambiental de la zona en la década de 1990, antes de vender sus operaciones a la estatal Petroecuador, quien según el acuerdo de venta es ahora responsable de cualquier limpieza. Algunas fosas de retención están cubiertas por una gruesa capa de materia orgánica. Esto es igualito que la remediación del gato, porque el gato, cuando hace su deposición, hace su cagadita, luego viene y la tapa, le echa tierrita encima. Chevron hizo lo mismo, hacer su cagada aquí y luego taparla con tierra. La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana falló en 2011 a favor de la comunidad y condenó a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares en indemnizaciones por la contaminación de sus tierras nativas. Pero 7 años después, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron y Texaco. Según un reciente estudio de la Universidad de Quito, cada mes hay entre 10 y 15 fugas en los oleoductos. Se ha visto que más o menos hay una proporción de casi el doble de mortalidad mayor en las zonas de contaminación. Existe un 130% más de desarrollo de cáncer, un 111% más de infertilidad y un 150% más de abortos. Entonces sí existe evidentemente una problemática real de la contaminación. Los bosques de la región retroceden a medida que se extiende la contaminación. Me mocharon las guías porque realmente a mí me encanta el campo, me gusta tener mis animalitos, me gusta tener toda clase de animales, entonces imagínense con esa contaminación, no se puede ni criar ni un pollito porque toman esa agua y mueren los pollos. Se crían pero como que se hinchan, y entonces eso no hay ni como ni para vender. Petroecuador no respondió a la solicitud de comentarios de la France Press y normalmente resuelve los reclamos con indemnizaciones o compromisos de gobierno de construir infraestructuras o ampliar los servicios. O sea, sí hubo cambios con Petroecuador. Lo que sí no ha parado son los derrames de petróleo y cada vez acá se complica más porque el gobierno hace menos inversión en Petroecuador para renovar su infraestructura. O sea, tenemos tuberías que todavía son de la época de Texaco, ¿sí? Que están obsoletas, que ya no sirven, que en cualquier momento ocasionan derrames, sabemos que es por eso, y esto le importa cero al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano. Ecuador produce 500.000 barriles diarios de petróleo, una cifra que el presidente Guillermo Lasso ha prometido duplicar. Y los ingresos de petróleo, unos 13.000 millones de dólares al año, son esenciales para el desarrollo del país y de su población. Asimismo es, como ustedes han podido ver, la catástrofe que ocurre aquí mismo en el agua por la Amazonía, ¿cierto? Por la huella de petróleo, la problemática bien grave.
Pero ahora vuelta vamos a ver en otro país que también tiene contaminación. En Espinar, una de las provincias más pobres del Perú, extrae cobre una de las empresas más ricas del mundo. Moisés Larota pertenece a la comunidad indígena de Huancané Bajo, que se encuentra a pocos kilómetros de la mina Antapacay, operada por la empresa suiza Glencore en Cusco. Mi mano me duele, mi vista estoy perdiendo. Ahora estoy mal del riñón, de próstata, del hígado. De corazón también creo, en su forma integral casi estoy mal de salud entonces. Y peor es mi cabeza, porque me duele. Moisés Larota tiene metales tóxicos en su cuerpo. El agua en Espinar no es limpia ni segura, según un informe de Amnistía Internacional. La bióloga Karen Luque, una de las investigadoras del estudio, afirma que la contaminación del agua implica un riesgo para la salud de los habitantes. El 79% de los participantes del informe presentaron altos niveles de metales tóxicos. Estamos hablando de que la población convive con una toxicidad crónica, quiere decir que a pesar de que percibe pequeñas dosis de sustancias tóxicas, estos están acumulándose en sus órganos y estos órganos están empezando a deteriorarse con el pasar de los años. Perú es el segundo productor mundial de cobre. Según informes de la industria, su demanda se duplicará en la próxima década, ya que es un metal estratégico para la transición energética. Ante indagaciones de la prensa, la multinacional Glencore respondió: Espinar se encuentra en un área naturalmente mineralizada. La contaminación del agua fue causada por la presencia natural de minerales en el suelo. Una de las minas de cobre más grandes del Perú e incluso del mundo es la mina Las Bambas, operada por la empresa china MMG. Cerca de la mina, en la comunidad Chignahui, se han enfermado las personas y los animales. Nadie las ha informado sobre los riesgos de la contaminación. No sé leer, somos como ciegos, porque antes no había escuela aquí y mis padres no me podían llevar a la escuela de otro lugar. La ganadería y la agricultura son los medios de subsistencia de la comunidad. Las mujeres están preocupadas ante la mortandad del ganado, a lo que ahora se suma otro problema. Nosotros hacíamos estudiar a nuestros hijos con estos animales, con estos productos, pero ahora nos dice, cuando llevamos nuestros animales, nos dice, ese animal es contaminado, diciendo ya no nos compra. Y los productos igual, crece un poquito, después se seca la hoja. Entonces, ¿con qué vamos a educar a nuestros hijos? El problema de los metales tóxicos afecta, según datos oficiales, a comunidades indígenas en todo el Perú. Las últimas cifras dadas por el mismo Ministerio de Salud en el año 2020, a través de un informe que solicitamos, nos dice que son 10 millones de peruanos y peruanas que están expuestas a sustancias tóxicas. 1 de cada 3 peruanos. Y ese peruano o peruana vive principalmente en comunidades indígenas donde se desarrollan actividades mineras, de hidrocarburos, entre otras. El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales considera que las tensiones sociales en países como Perú y Chile, principales exportadores de cobre del mundo, van a aumentar. Tenemos una visión muy crítica de las políticas de transición que vienen de los países industrializados, de los países del norte, que generan incentivos en nuestros países que derivan en conflictividad social, pero también en impactos a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza y a las comunidades en los territorios. La demanda de cobre seguirá aumentando. La pregunta es, ¿quién pagará los costos ambientales de la transición energética? Señores estudiantes, como han podido darse cuenta que no solamente aquí en Ecuador,
sino también Perú. Ecuador con su minería tratando de sacar oro, pero también Perú tiene su problemática bien grave, que ellos vuelta cobre. Y asimismo, si nosotros nos vamos a raíz de todo lo que es Sudamérica, vamos a encontrar problemáticas bien grandes. Pero más allá de todo esto, ¿cómo podríamos ayudar? Nosotros también contaminamos, recuerden que también tenemos hogares y vamos a contaminar. Y estamos contaminando, evidentemente, porque no tomamos las precauciones necesarias todos los días, o cuando, perdón, o cuando se lave la ropa, que frecuentemente el fin de semana o un día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay agua el agua se la puede poner con jabón, un poco de ropa, y cuando ya toque lavarla, simplemente se la pone para allá, se la incluye. Y eso de ahí ahorraría más o menos entre 30 y 40 litros de agua que se van en cada descarga de la lavadora. Si nosotros empezamos a ahorrar, sabemos bien que nuestro medio ambiente, que lo tenemos en casa, va a estar totalmente seguro. Y eso de ahí hará que nosotros podamos estar de mejor manera. Si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente y también lo compartimos con nuestros familiares y todo lo demás, pues bueno, podremos llegar a una mejor situación, sabiendo bien que el agua es altamente útil, nos ayuda mucho, desde refrescarnos, tomar agua, hacer hielos, refrescar, mover aparatos, hacer muchas cosas con el agua. También, pues bueno, eso como personal, pero también esto de aquí estamos hablando que también se lo puede hacer como regar, darle de tomar agua, regar los cultivos, darle de tomar agua a los animales, bañarlos a los animales. Eh, es una serie bien grande, ¿no? Lavar nuestros objetos, lavar los carros, pero hay personas que a veces he visto que ingresan a los ríos con sus carros y y ahí los están lavando. Imagínense ustedes, lo lavan en un sector, pero aguas abajo va contaminando lo que ellos simplemente harán. Dicen, no, ellos creen que se disuelve. Las personas que hacen ese, ellos creen que el agua, como es poco, se disuelve simplemente por la gran cantidad de agua. No, esa agua va acumulándose y va quedando ahí, se va llegando hacia las esquinas, porque recuerden que es un brote, y simplemente va hacia las paredes, pero como no hay paredes, queda todo. Y ahí es donde la mayoría de los animales ponen sus huevos y se desarrollan en las paredes laterales de un río y también al fondo del río. Entonces, es el problema grave que nosotros mismos estamos llevando. Eh, yo creo que ya es el momento en que todos nos capacitemos y tomemos en cuenta que debemos regular, debemos darnos cuenta que hay una situación bien grande que está pasando y que nosotros la estamos dejando pasar. Asimismo, es recomendable todo, cuidar el agua de mañana. Hay muchas personas que dejan abierta la llave cuando se está cepillando, se está aseando, y también bajan o dos o tres veces la válvula por gusto, por a cada rato. Esos de ahí, esas prácticas que de pronto cuando eran infantes, cuando eran pequeños, podía pasarse como una gracia, pero ahora nosotros necesitamos el agua a tal punto que el agua se vende. El agua, señores, se vende. Ahora, ¿qué proceso tiene el agua que usted que está comprando? Es un proceso muy distinto. Todos y cada uno ahora de las embotelladoras de agua tienen un proceso muy distinto. Pero al final de todo, ¿qué ocurre? Esa agua viene con vitaminas, viene con minerales, como el agua que está cuando se inicia una vertiente. Créanlo o no, señores, la respuesta es ustedes. Por favor, verifiquen, dense en cuenta bien, y con respecto a lo que es la contaminación del aire, es todo cuanto puedo decirles y todo cuanto he podido ayudarles para que tengan en cuenta de todo lo que nosotros tenemos actualmente en este problema. El agua es básica y fundamental.
Por mi lado, quedo agradecido de ustedes, señores, y pasen bien. Buenas tardes. Muchas gracias.